Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Ahora sí, María, no te quejarás porque ya sí, es primavera. Sí, no me quejo en absoluto, ¿Qué José? temperatura? Qué gozada. Buenos días. A mí no me altera la sangre la primavera, lo que me da es paz ya por fin tener este buen tiempo para pasear por nuestro querido Madrid sin congelarme de frío, claro. Pues sí, la verdad es que es un gustazo disfrutar de nuestros paseos y de nuestros paseos sonoros también, llegada a esta época del año que es nuestra segunda primavera. Sí, es verdad. 2 primaveras tenemos. 2 primaveras. Y bueno, tú no tienes cara de primavera, pero tienes cara de haberte dado un buen paseo esta semana. ¿O me equivoco? Nada, tú no sabes equivocarte, José. O al menos no en lo que concierne a mí, porque ya me conoces muy bien. Digo que no tiene cara de primavera porque María y yo estamos escondidos detrás de 2 mascarillas. Ella una FP2 y una quirúrgica. Es correcto. Estamos un poco pochos, yo. Sí, está un poquito malo José y yo le he obligado a que grabemos con mascarilla, pobrecito mío, y por eso a lo mejor escucháis, no sé, las voces un poco distintas. Es por esto. Así es, pero bueno, ese paseo que te has dado ha sido maravilloso, ¿verdad? Sí, y sin mascarilla. Al aire libre. Ya sabes tú, José, que me lo monto siempre genial y me recomendaron que visitara la iglesia del Carmen y de San Luis esta vez y que lo hiciera junto al arquitecto responsable de su reforma, que además es un tipo absolutamente encantador con el que me he reído y he aprendido a partes iguales. Pues eso es maravilloso, que ya sabemos que hay una forma de aprender que es precisamente a través de la diversión y de la diversión sana. Así es. Y en este punto yo estoy deseando también escuchar a tu acompañante, que por cierto, ¿quién ha sido? Pues fíjate, José, que ni más ni menos que don Eduardo Navarro Pallarés, un arquitecto con una larguísima y reconocidísima trayectoria que se encargó no solo de devolverle el lustre a esta iglesia también, sino de salvarla incluso, pues sus bóvedas centenarias estaban en peligro, fíjate. Así que, ¿quieres escucharle? Por supuesto. Entonces, palabras mágicas dentro Report. A un pasito de sol, en la calle del Carmen número 10, se encuentra un edificio con casi 5 siglos de historia. Casi nada. Hablo de la actual iglesia del Carmen y San Luis, que perteneció al convento de Carmelitas Calzado, fundado en 1573 bajo el patronato de Felipe II y su mandatario Jacobo Trenchi, conocido como el Caballero de Gracia. Fue el arquitecto Miguel de Soria quien definió sus trazas y comenzó su construcción en 1611. A lo largo de los siglos ha sufrido innumerables avatares. La saquearon las furiosas tropas napoleónicas, se incendió, fue objeto de un decreto de desamortización e incluso fue ocupada por lo que al principio dijeron que eran anarquistas y luego parece ser que terminaron siendo gentes buscavidas. Además cuenta con innumerables secretos, porque si me acerco por aquí, ¿qué es lo que se ve? Parece una calavera. Y es que efectivamente guarda varias criptas. Por esa vida tan agitada y por las grandes obras realizadas en su entorno, este templo sufrió importantes movimientos estructurales y varios estudios determinaron la necesidad de intervenirlo. ¿Cuál era el peligro que advertían? Eso es lo primero que voy a preguntarle a don Eduardo Navarro Pallarés. Voy bajando el tono de voz porque estamos entrando en el templo, el responsable de la importante reforma que aquí se llevó a cabo. Buenos días, Eduardo. Buenos días. He leído y quería preguntarte en primer lugar por ello que estas bóvedas maravillosas que estamos admirando tenían peligro de colapso. ¿Esto es así? Según yo tenía un profesor de estructuras que decía que los edificios tienen miedo a caerse. Lo ciertamente quitó un pilar y se le cayó un edificio. En este caso, yo hice un seguimiento de 2 años desde que verdaderamente lo que eran fisuras se estaban encubriendo en realidad unas grietas muy importantes, básicamente ampliadas y producidas y ampliadas por las obras de la medianería. En el momento que se hizo la medianería del edificio que da a la Plaza del Carmen, el seguimiento de los fisurómetros que estaban colocados en todo el edificio se habían parado. El problema que existía visualmente a primera impresión era que
eran fisuras. Lo cierto es que cuando se empezó a levantar los andamios, que ya eran de unos 20 metros de altura, y se cerró lo que era la primera obra, que es de la primera fase, que era la del crucero, lo que era de la cota cero para arriba, aquellas fisuras estaban cubriendo, al picar el yeso, unas grietas de un tamaño considerable. Llamamos considerable porque tenían en la mayoría 20 centímetros de ancho. Y además separaban la estructura de las bóvedas, son bóvedas tabicadas. Bóvedas tabicadas, en términos generales, para que se entienda, son roscas de ladrillo paralelas que se van superponiendo unas de otras. Pues esas roscas paralelas de ladrillo se habían separado, de tal forma que la operación que había que hacer era coserlas de tal forma que se consolidaran. Ay, me parece complicadísimo, desde luego. ¿Y eran grietas profundas entonces? ¿Y eran muchas grietas las que había? Pues como dicen los americanos cuando hablan de, bueno, si tomamos todas las Coca-Colas que toma una americana en California en un año, daríamos 2 vueltas al mundo. Bueno, pues en este caso son unas grietas sumadas a las fisuras, tenían una longitud medida de 210 metros, es decir, 2 manzanas de la calle Serrano. Qué tremendo, me parece impresionante. Gracias a mi experiencia. No me moría de miedo. Que si no hubiera sido como para achantarse un poco. Afortunadamente no lo hiciste, Eduardo, porque era muy importante intervenir este templo. Vamos a hablar un poquito de la relevancia de este lugar en el que estamos ahora mismo, hablando un poquito así con la voz templada, porque hay gente ahora mismo. ¿Cuál es la importancia de este lugar tan histórico? Es un templo que se inicia en la época de Felipe II, con la participación del caballero de Gracia, que Tirso de Molina hace un poema sobre él y en él aparece las relaciones que tiene con los carmelitas calzados, que implanta aquí, y después de grandes discusiones con los organismos oficiales consigue implantar a sus 10 o 12 monjes carmelitas calzados en este lugar. Hay que tener en cuenta que para entender la historia, aparte de la documentación, hay que ver en el momento que se produce, es decir, estamos hablando de la época de Felipe III, que es básicamente donde se construye la obra. Felipe III es la mayoría del tiempo de la construcción y Felipe IV lo inaugura, para decirlo así, y sigue haciendo obras de acabados. Pero básicamente en Felipe III es cuando se realiza. En la época de Felipe III, que es un rey austríaco criticable políticamente, como se quiera, pero sobre todo era un Austria tétrico, vestido de negro, austero, y donde su reinado hay 3 quiebras del Estado. Es decir, que debemos entender que este suelo y este espacio responde a otra idea, que es la del obispo de Popayán, Ambrosio, el fray Ambrosio Vallejo, que financia esta obra. Entonces hemos querido dejar esta figura a través de sus escudos como una especie de homenaje. Entendemos que es muy extenso hablar de este obispo madrileño, un obispo madrileño que va a Popayán y a Trujillo, es obispo de los 2 sitios, y que financia esto y contrasta con el resto del templo, porque el resto del templo es granito debajo del terrado. Y era muy importante también para la historia de este templo algunos de los hallazgos que habéis hecho durante esa intervención. ¿Cuáles fueron? Hablando de escudos, precisamente, Eduardo. Pues nada, subidos a los andamios a 20 metros, que a mí me enseñan como una mujer barbuda, que dicen, aquí el arquitecto de esta edad que sube por los andamios. Bueno, pues arriba del todo, detrás, en las pechinas. Para los que no sepan lo que son las pechinas, es la solución de partir de una planta cuadrada a una circular. Es decir, son esos triangulitos, ¿no?, que resuelven el espacio entre la bóveda y la planta cuadrada. Muy bien. ¿Sabes por qué nos lo sabemos, Eduardo? Lo dijimos un día en nuestra sección Hablando en Piedra, en la que hablamos del lenguaje de los arquitectos. Muy bien. Yo intento que ese lenguaje sea lo más entendible posible. Entonces, en esas pechinas están los escudos referentes al obispo de Popayán, que se relaciona con el Consejo de Indias. Es decir, son escudos del Consejo de Indias, cuyo cambio también se hizo, aparte de restaurar, el ponerle los colores auténticos, porque el que los había pintado, había unos colores que no tenían nada que ver, colores reales. ¿Y cuáles eran los colores originales? Los originales son los que están ahora. Los que están ahora, que a mí me llama muchísimo la atención, ese azul, diría, turquesa, y ese dorado, ¿no? Ya, el azul turquesa es el producto del análisis químico de las sucesivas capas que existían cuando se inició la obra. Es decir, se llegó a la original. Y ese azul turquesa
que indudablemente choca, aparece entre otras de las mismas fechas en las comendadoras. Y además es realmente, según el estudio químico que se hizo sobre el fondo ese que veis como un poco crema, el azul y la barandilla, que es mucho más moderna. O sea, esos tres colores, es decir, madera, tal. Y aparecieron estos colores, nos dieron el RAL, los que habían hecho eso, y se ha pintado eso. Al principio, pues me sorprendió bastante ver. Bien es cierto que me he acostumbrado. De hecho, vamos, y que me gusta ya. A mí me encanta, nunca lo había visto de este color en una iglesia y por eso precisamente claro. Me parece mucho más original. Vamos, yo no me he inventado nada. Tampoco se ha inventado el suelo que estamos pisando. No, pero vamos a hablar de esto. Sí, pero el suelo que es... Hablemos de ello. Hablemos de ello. ¿Este suelo que estamos pisando, Eduardo, era el original o...? Este suelo... primero vamos a intentar describirlo para nuestros oyentes, porque como esto pues es un audio, bueno, pues entonces ¿me toca a mí? Te toca a ti. Complicado, pero... Llegas de fuera y dices, hombre, este suelo, mira, son rombos. Vale, efectivamente, voy a intentarlo. Para mí son rombos. Sí. Diría que a mí me parece un material como el mármol, que no sé si lo es, ahora me son desmientes, calizas, y un rombo de un color como rojizo. Sí, hasta ahí podría llegar. Bien. Pues vamos a ver, el barroco, una de las cosas que tiene, esta es una iglesia digamos de cruz latina, es decir, que tiene más longitud la nave que la griega, que viene a ser prácticamente como el cabecero. Tú en el barroco entras en la nave y te lanza entre la luz que entraría por la linterna de la cúpula y lo que es el espacio amplio de lo que es el crucero, te invita a lanzarte hacia el altar, hacia el presbiterio. En este caso queda más acentuado todavía, porque esta misma forma de la alternativa del crema y el rojo te lanza hacia lo que es el objetivo final, que es el presbiterio. Claro, y que es la cruz, ¿no? Al final. La cruz. Ah, qué bueno, o sea, que es una especie de camino de baldosas no amarillas, sí, como en Mago de Oz, sino de rombos rojos. Entonces, como anécdota, interesante quizá, es que para datarlo tenemos que los rombos y las piezas cuadradas está hecho en pies castellanos. Que es una medida. Eso, que es una medida que todavía no entró el metro. Es decir, estamos hablando ya del 17 hasta que se implanta la métrica. Eduardo, ¿y este suelo así como lo estamos viendo y describiendo, lo encontráis así? Así que estaba, que va. Estaba, en principio, tenía un terrazo encima. Un terrazo. Un terrazo verde, que es como está ahora la nave. Un terrazo verde. Entonces, el proyecto era hacer un suelo radiante, levantando ese terrazo y volver a meter una cuadrícula de mármol de negro y blanco, que es como la mayoría de las iglesias de Madrid, que no tienen terrazo. Levantamos el suelo de terrazo y apareció esto muy deteriorado, entre otras cosas, porque afortunadamente ahora ya no es la situación de hace un tiempo donde no había control de lo que hacían los párrocos. Pues a un determinado párroco se hizo unas zanjas rompiéndolo para llevar las conducciones de calefacción. Ay, qué lástima. Pues sí, pero como llegamos nosotros ya lo arreglamos. Oye, pero y qué sorpresa cuando lo encontráis, bueno, ¿no? Bueno. Naturalmente hubo una campaña arqueológica con un arqueólogo estupendo, Carlos Caballero, que colaboramos juntos y se extrañaba de que un arquitecto le diera facilidades de abrir catas en vez de no dejarle actuar. Muy al contrario, yo estaba encantado cada vez que venía todos los días, aunque no era mi trabajo porque estaba trabajando él, pero para disfrutar con lo que estaba encontrando. Claro, una manera de recuperar la historia muy bonita entre ambos, desde luego. Y luego, pues lo que hemos hecho en la parte del presbiterio, es decir, la zona donde está el altar, la mesa, donde está el altar, donde está la parte elevada. Esa parte tenía madera, un entarimado. Entonces, ahí sí había posibilidad de poner suelo radiante. Yo en mi proyecto tenía una cuadrícula que repetía la de parte del crucero. Pero claro, al estar esto, llegamos a la conclusión que era mejor reproducir lo que existía aquí y hacerlo en el presbiterio. Naturalmente, el arqueólogo lo distingue perfectamente. Sí, un ojo entrenado, sí, pero vamos, yo desde luego como profana me ha parecido exactamente el mismo. De eso se trata. La restauración que yo llevo unos cuantos años, vamos, de hecho, yo creo que soy de las únicas 2 promociones que salieron de la escuela con la especialidad, porque no había afición y solo duró 2 años aquella especialidad con don Fernando Chocagoitia.
Eduardo, y sé que tiene muchísimos secretos y antes me ha contado uno que no quiero dejar pasar para nuestros oyentes. Fuera en la calle, ¿qué es lo que encontramos en la fachada cuando pasamos por la calle del Carmen? Un detallito muy pequeño. No encontramos nada porque hay un almacén de bicicletas. Bueno, sí. Dos kioscos, uno de ciego y otro de castañas, varias papeleras. Y si tienes un amigo que te lo indica, hay un dintel donde aparece muy borroso ya una calavera que indica que allí existe una cripta. Nosotros hicimos Y una cripta, y esa cripta la hay muchas. tiene aquí, en la iglesia. Debajo de cada capilla hay una cripta. ¿Y hay restos? Sí, hay restos, pero está todo cerrado y no se accede a ellas. Pues nada, dejamos desde aquí dicho que el que quiera aventurarse a buscar esa calavera puede llegar a ser esto como la rana de la Catedral de Salamanca. Empujando los kioscos, es verdad que está un poco difícil, pero se puede llegar a averiguar. Desde aquí dejamos esa adivinanza pendiente. Y Eduardo Pallares, ha sido todo un privilegio hablar contigo y que nos expliques. Navarro Pallares, perdón. Te faltaba un apellidito. No quería comérmelo yo. Navarro Pallares, muchísimas gracias por la amabilidad, la simpatía y por el trabajo tan importante y relevante que realizaron aquí. Muchas gracias. Un placer. Qué genialidad, María, Eduardo, y qué envidiable su sentido del humor y su forma tan didáctica de explicarnos la importante reforma que cometió en esta iglesia, que debo confesar, he pasado muchas veces por delante, pero no he entrado aún. Pues mira, estamos a la par porque yo tampoco había ido nunca. Tenemos celito, los madrileños, que esto está en plena calle del Carmen, al ladito de la Puerta del Sol, y fíjate que no haber entrado es un poco crimen, pero de verdad desde aquí lo vuelvo a reafirmar, merece muchísimo la pena y la visita, porque es un templo estupendamente conservado, como nos ha contado Eduardo, y en el que se respira historia, 5 siglos de historia, ni más ni menos, José. 5 siglos de historia. ¿Y tenemos vídeo del templo? Hombre, por supuesto, como todas las semanas vamos a colgar en nuestras redes sociales un vídeo chulísimo que hemos grabado para ir abriendo boca y que os acerquéis todos a ver esta iglesia que puede visitarse de lunes a domingo, tanto en la hora del culto como un poquito antes y un poquito después. Seguro que al ver el vídeo os entran ganas. Bueno, yo ya tengo ganas y eso que no he visto ese vídeo, pero vamos, apuntadísimo queda esta cita. Es más, te emplazo que de aquí al Día del Carmen, que es el 16 de julio. No, es en julio. 16 de julio, 16 de julio, sí. Tenemos que ir. Venga, pues está hecho, me lo voy a apuntar ahora mismo a la agenda, yo te llevo, que te va a encantar. Además ese color tan particular que tiene, las bóvedas, como decíamos, son de color azul, turquesa y dorado. O sea, fíjate qué fantasía, yo esto no lo había visto en ninguna iglesia. Pues nada, volveremos e iremos escuchando el podcast. Exacto, esa es la idea. Y ahora, hablando de historia, vamos a recibir a una invitada que nos va a hablar de un coloquio que va a celebrarse aquí en el COAM y que tiene mucho, pero que mucho que ver con el patrimonio también arquitectónico, histórico y con cómo protegerlo, o sea que va un poquito en la línea también de nuestra vista alzada. Pues vamos para allá. Y aquí ya estamos de vuelta en Secretos del COAM y recibimos en nuestros micrófonos a María Isabel Sardón de Taboada de la Universidad Alfonso X el Sabio y miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, que va a moderar el interesantísimo debate que se va a mantener el próximo jueves 18 de abril en el Colegio de Arquitectos. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Y muchas gracias por venir, Isabel, a hablarnos del coloquio Patrimonio Resiliente ante Desastres y Conflictos, que vaya un nombre más contundente. Así que cuéntanos, Isabel, el fin de este coloquio es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, pero también de su vulnerabilidad, ¿es así? Sí. Bueno, el día 18 de abril fue instaurado por ICOMOS en 1982, o sea, hace años, y fue aprobado por la UNESCO en 1983. Como sabéis, ICOMOS, International Council of Monuments of Cities, es el brazo teórico, el brazo de proposición reflexiva de la UNESCO sobre el tema del patrimonio, sobre la conservación del patrimonio. Hay juntas nacionales, comités nacionales en cada país que ha firmado el acuerdo con la UNESCO, ¿vale? Somos las personas encargadas de pensar, reflexionar y establecer protocolos y propuestas para la protección del patrimonio, ¿vale? En el caso de ICOMOS España, yo formo parte del comité desde el año 2011, o sea que ya van 13 años. Y lo que hace ICOMOS es dedicarse
a gestionar y a realizar actividades entre sus miembros, que son todos profesionales relacionados con el tema, arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos, historiadores del arte, arqueólogos, en fin, todas las personas que pudieran tener alguna conexión con el patrimonio. Y establece una serie de líneas de trabajo para poder proteger el rico patrimonio en el caso de España. Quiero mencionarles que España es el tercer país en patrimonio mundial. El primero es Italia, que tiene 49 sitios declarados patrimonio mundial. El segundo es China, que tiene 45. Y después estamos nosotros con 44 sitios. Por lo tanto, la presencia de España en este comité es importantísima. Es muy importante, ¿no? Seguro que estás pensando como yo, José, ¿cuáles son algunos de esos sitios? Por curiosidad, ¿alguno de los 44? En primer lugar, tenemos 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Y 2 más que tienen zonas allegadas, por lo tanto hay como 17 ciudades, que te digo, Toledo está declarada Patrimonio Mundial, Segovia, Ávila, Córdoba. En ciudades tenemos muchas. Luego Alcalá de Henares, Úbeda, Cuenca, Úbeda, Baeza, Cáceres, ¿vale? Salamanca. Y tenemos también monumentos, ¿no? Como el Escorial, como las catedrales, que también son piezas. Pero España no solamente, y ahora en estos últimos años estamos poniendo en valor otra serie de sitios culturales que no necesariamente son urbanos o arquitectónicos. También hay rutas culturales, lo que se llaman itinerarios culturales, paisajes culturales, y también hay una gran parte de lo que denominamos patrimonio inmaterial, ¿no? El flamenco ha sido declarado patrimonio inmaterial de ICOMOS en la UNESCO, ¿no? O sea, ¿qué es en realidad el patrimonio? Pues son todas esas huellas. Perdona, ¿no? El paisaje de la luz, por supuesto. Ahí sacamos pecho, Madrid. en el año Palacios no podíamos obviar precisamente el paisaje de la luz, que Madrid entra en este gran listado de ciudades. Así es. Además, ahí agradecer desde aquí a nuestro compañero Javier Aguilera, que estaba en el Ayuntamiento de Madrid. Es que él es el que ha trabajado todo el expediente, y con eso hemos logrado poner a Madrid en el lugar que le correspondía, ¿no? Hay mucho patrimonio español que necesitaría por ejemplo, Sevilla no está declarada Patrimonio Mundial. Fíjate. Y mira lo que es Sevilla, ¿no? Con lo maravilloso que es Sevilla. Claro. Esa plaza de España, que es increíble. Se ponen los pelos de punta. Que precisamente ahora se está hablando de una protección por el desgaste que está teniendo tanto turismo, y no es patrimonio. Es increíble que todavía Granada como ciudad tampoco. Es la Alhambra, pero Granada no. No, Granada como tal, y toda la ciudad es una maravilla proteger. Y queríamos preguntarte, Isabel, ¿cuáles son las amenazas de este patrimonio nuestro? Muy bien. ICOMOS cada año establece un lema, un tema para estos eventos, porque el coloquio es una cuestión que hemos organizado desde la UACS, porque hemos pensado que las universidades deben ser foros de reflexión, pero hay otros eventos, hay reuniones, encuentros, en fin, charlas, todo lo que pudiera haber, ¿no? Esto, el día jueves 18 en el mundo se va a celebrar el Día del Patrimonio, y el lema de este año lo elige ICOMOS Internacional. Yo me atengo siempre a lo que dice ICOMOS. Desde la UACS llevamos 8 años, 8 coloquios ya. Paramos en la pandemia, pero son 8 coloquios que nacieron del máster de rehabilitación que tenía la UACS, y con mi participación en ICOMOS, en fin, hicimos un compendio entre el COAM, la UACS e ICOMOS, ¿vale? El lema de este año, que es Patrimonio Resiliente entre Desastres y Conflictos, Preparación, Respuestas y Recuperación, que es el subtítulo, está propuesto por ICOMOS porque, primero, el contexto mundial en el que estamos. El cambio climático ha generado una serie de eventos sorpresivos, terremotos, danas, inundaciones, tsunamis, que se han comenzado a repetir de una manera mucho más fuerte y que son notorios entre nuestra ciudadanía, ¿no? Y la otra cuestión es que tenemos 2 conflictos armados abiertos que están causando una serie de desastres en nuestro patrimonio. A eso se le suma el hecho de que estamos cumpliendo este año 60 años de la Carta de Venecia. Como sabéis, después de cada guerra, en el año 31, que nace la primera carta, que es la Carta de Atenas, los arquitectos hacen una reflexión sobre qué vamos a hacer con todo esto que está destrozado. Y el año 62 también se hace
64, perdón, se hace un evento para generar la Carta de Venecia. La Carta de Venecia dio una serie de lineamientos sobre qué es lo que teníamos que tocar y qué es lo que no teníamos que tocar. Se hablaba del falso histórico, de que no había que repetir efectivamente lo que había habido, sino que tenía que haber una presencia de las tecnologías actuales. Y es un tema polémico, ¿no? Entonces, a tenor de los 60 años de la Carta de Venecia, con lo que hemos avanzado en el mundo, con lo que hemos avanzado en las tecnologías, en los nuevos materiales y en la manera de entender la arquitectura y la ciudad sobre todo, es que organizamos desde la universidad este foro para que entre arquitectos, estudiantes de arquitectura y ciudadanos, porque este foro va a estar abierto a cualquiera que esté interesado en el tema del patrimonio. Hemos dedicado un tiempo bastante grande para la participación espontánea. Reflexionemos sobre qué vamos a hacer con este patrimonio que está deshecho o que ha tenido un accidente, por así decirlo. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Con qué criterio? ¿Vamos a rehacerlo o vamos a hacer borrón y cuenta nueva? Hemos repartido en el coloquio 5 enfoques distintos, ¿no? Primero vamos a hablar de la palabra resiliente, que ahora está, ¿no? Sostenibilidad, resiliencia, todo eso se habla mucho, está como muy de moda y mucha gente no sabe ni lo que es, ¿vale? ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué implica la resiliencia? No es levantarte de algo en que lo que has caído y ponerte de pie nuevamente, seguir adelante, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ese término y de cómo contamos en el mundo con ejemplos de patrimonio resiliente. A ver, las zonas del mundo que son montaña y han tenido costumbre de tener terremotos, lo digo porque yo soy una ciudadana iberoamericana, nacida en una ciudad llena de terremotos. ¿En qué ciudad? En Arequipa, Perú. Arequipa es una ciudad con un patrimonio declarado patrimonio mundial que se ha levantado cada 60 años y ha rehecho, porque es así, cada vez ha habido cambios, ha habido adecuaciones, ha habido modernizaciones, pero la ciudad se ha levantado y se ha levantado y se ha levantado. Otro ejemplo lo tenemos en Japón. En Japón además tienen la costumbre de que ellos sin ningún asco vuelven a hacer las cosas otra vez, ¿no? Cosa que desde los occidentales, porque nosotros somos en eso, nuestra formación teórica, muy italiana, muy mediterránea, siempre dice que no hay que tocar, que todo monumento, todo edificio tiene derecho a morir, y si se cayó, pues se le rompió la pierna, pues se cayó. Un ejemplo muy actual es Notre Dame, en París. El incendio, con toda la polémica con la aguja, que si aguja nueva, que si de cristal, que si la original, bueno, una copia del original, y es muy complicado llegar a ese consenso, porque yo creo que va a ser casi hasta imposible, ¿no? Porque siempre va a haber muchas voces críticas, tomes la decisión que tomes. Me parece perfecto que traigas este ejemplo, porque justamente vamos a analizar las dos posturas, ¿no? Porque no ha sido un bombazo lo que ha caído sobre Notre Dame, ha sido un incendio que se ha producido al estar dando mantenimiento a las cubiertas, pero se ha producido. Ante eso, los arquitectos del mundo, había propuestas de Foster, todo el mundo hizo sus propuestas, hizo unas propuestas que se apoyaban en la Carta de Venecia, es decir, vale, pues ya se incendió y ahora vamos a seguir. Sin embargo, el gobierno francés, porque el patrimonio, no se olviden, no se debe a las autoridades ni a los técnicos. Nosotros los arquitectos somos bastante más quisquillosos de hacer un falso histórico. Pero es que no es nuestro, es de la gente. Así es. Y la gente de a pie necesita sus catedrales con los techos que toda su vida los ha visto. Claro. Así es. Entonces Francia ha hecho una reflexión y al final ha decidido hacer una restauración histórica, ¿no? Muy científica, muy esto, pero no estas locuras de poner un poco más de una piscina ahí arriba, no sé. Sí. Son muy bonitos. Vamos a analizar los proyectos, ¿sabes? Hay mucho concepto también detrás y luego hay otra postura. A ver, cuando hablamos de patrimonio deberíamos pensar que no solo las catedrales, las pirámides, no. Las Twin Towers, las Torres Gemelas, eran un patrimonio del siglo XX. Así es. Y fueron destrozadas por un conflicto en la mente de la gente que las atacó, ¿no? La postura de los Estados Unidos ha sido: no vamos a volver a levantar las dos torres. Vamos a hacer un canto a la libertad y a lo que somos como cultura. Que es otra postura que también es respetable. Sí, un ejemplo bonito. Yo estuve ahí, la verdad que es muy emocionante ver el memorial in situ.
Bueno, el Memorial, les diré, a mí me conmueve muchísimo, ¿no? Sí. Me parece una obra de arquitectura muy bonita, impresionante, urbana. No estoy tan contenta con la... Yo soy una joven que disfruté de las Twin Towers y en mi inconsciente colectivo, en películas, en todo lo que ha sido mi generación, las Twin Towers están ahí permanentemente, ¿no? Claro, Las torres imagino, el gemelas. recuerdo. Se las vemos en películas, incluso aunque no hayas estado en Nueva York, es tan patrimonio de la humanidad, porque es tan nuestro que es como si siguieran allí. Yo no concibo esa Nueva York, bueno, sé ahora con el nuevo World Trade Center que hay construido y demás, pero si tú hablas en Nueva York, dentro del skyline, el imaginario, sigues viendo las Twin Towers. O sea, Salvo cuando estás ahí, encuentras allí la realidad. Claro. O sea que... Entonces, a ver, ¿quién no se acuerda de King Kong? O sea, ¿cómo podemos hablar del King Kong de los años 78 sin las Twin Towers, ¿no? Las torres gemelas estaban ahí. Entonces, sin embargo, la postura de los Estados Unidos ha sido: no vamos a rehacer, tal vez porque hay una visión malentendida sobre las obras importantes arquitectónicas del siglo XX. Para eso se ha creado una comisión que es el Docomomo, que defiende que esto también es arquitectura, ¿no? Pero es monumento. Pero aquí mismo hemos vivido ya bastantes destrozos, ¿no? La pagoda de Fisac, es que fue un tema, es otra postura. Entonces, como veis, es un tema que es para conversarlo, para reflexionarlo y para ver finalmente qué postura tomo, porque es cierto que no todo se puede rehacer. No, y es complicado sobre todo porque, bueno, el Colegio de Arquitectos obviamente es muy beligerante en la defensa del patrimonio, está en nuestra médula espinal, obviamente, los arquitectos se lo lleváis en la sangre, pero también tenemos que dar respuesta a que ese patrimonio construido siga vivo, o sea, no dejarlo un museo que es intocable, que ya no se puede ni utilizar, no, los edificios están para usarse, para vivirse, y hay que respetar la obra construida, pero tenemos que dar también utilidad, porque si no, esa obra va a desaparecer, porque va a llegar una sensibilidad que no lo respete y no le dé ese valor. Entonces, qué complicado es esto. ¿Qué respuesta pueden dar las instituciones y desde la arquitectura para hacer convivir esta defensa del patrimonio y esta vigencia, que sigan vivos? Vamos a fijarnos en las dos instituciones que nos apoyan, que son el Colegio de Arquitectos, que es nuestra sede profesional, y que es el comité, ¿no?, que cuida y reflexiona sobre el patrimonio. ¿Qué es lo que pueden hacer estas instituciones? Pues justamente esto, promover los foros de debate sobre estos. ¿Y por qué es importante que lo hagan a través de una universidad o a través de la universidad? Yo siempre he entendido, y como ser universitario y docente universitario, que la universidad es el sitio para hacer protocolos, metodologías, es decir, hacer los pasos que debo hacer para un análisis. La universidad te brinda esas herramientas, ¿no? Es decir, para yo aprender a categorizar, a pensar, ¿qué hago con este monumento? Lo primero que tengo que hacer es categorizar. ¿De qué se trata? ¿De un patrimonio mundial, de un patrimonio nacional, de un patrimonio medio, de un patrimonio local o de un patrimonio familiar, ¿no? Es decir, hay que establecer criterios, pero con una valoración. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Luego, hay que entender qué valores tiene, ¿vale? Es decir, hay un esquema en las personas universitarias y eso nos debemos dedicar a la universidad, porque eso es hacer ciencia, ¿no? Esto tiene un valor histórico, esto tiene un valor simbólico, esto tiene un valor social, esto tiene un valor tecnológico, porque supone una tecnología que si la perdemos no la vamos a recuperar, porque ya no se hacen las cosas como se hacen. Esto tiene un valor urbano dentro de nuestro conjunto. Notre Dame es un hito de París, pero no es solo de París, es que Notre Dame es el emblema nacional de los franceses. Así es. ¿Vale? Es todo. ¿Cuánto de eso eran las Torres Gemelas? Yo recuerdo, vosotros sois más jóvenes, pero yo he vivido el ataque de las torres y me tocaba dar clase justo de introducción a la arquitectura. Es que me cayó a pelo, aunque yo temblaba. Y les dije, este es el poder semiótico de la arquitectura. Quien ha atacado estos edificios no ha atacado unos edificios, ha atacado el centro del capitalismo mundial. Eso es, un símbolo. Materializado a través de esos símbolos, eso es. Así que entendemos, Isabel, que todos esos diferentes sentires se van a recoger en este coloquio, que ¿quiénes pueden participar en él? ¿Quiénes pueden acercarse a escucharos? Está abierto para toda la ciudadanía, ¿vale? Porque independientemente de que participemos técnicos que estamos involucrados, profesionales que estamos involucrados, una de las razones
en mi parecer, ¿no? Yo soy una persona binacional, por la cual me metí con tanta fuerza a defender, es que el patrimonio es del mundo. Todos los ciudadanos que vivimos en un sitio, que visitamos un lugar, que captamos su belleza, vemos lo que nos transmite históricamente, tenemos derecho a opinar, porque son nuestros logros como humanidad. Eso es lo más importante. Es decir, cada una de estas piezas te está diciendo un momento de su lugar, qué tecnología tuvieron y cuáles fueron los valores. Incluso nuestras pequeñas casas actuales, nuestros valores están puestos ahí. Y eso es lo que la ciudadanía, a veces sin hacer esa reflexión, se apega a ciertos modelos, ¿no? Pero deberíamos nosotros desde la universidad hacer, ¿cómo diríamos?, ordenarles de algún modo qué es lo que está transmitiendo. Aquí en Madrid hay lugares que son vitales para los madrileños, es decir, la Puerta del Sol, el Osito y el Magroño, ¿no? El Neptuno para los del Atleti, las Cibeles para los del Real Madrid. Es decir, son significados. Detrás del patrimonio siempre están los significados, porque detrás de cada hecho humano hay una razón de valores. Yo le doy valor a esto y no le doy a lo otro. Y eso es lo que queremos. Por eso están invitados todos vosotros. Todo aquel que quiera escucharos puede venir. ¿A qué hora? Sí, va a ser a las 7 de la tarde. Vamos a tener las 5 ponencias en la primera hora y en la segunda hora vamos a abrir un coloquio de participación para que todos puedan dar, porque este es un tema, el tema de la resiliencia, de qué vamos a hacer, con qué criterio lo debemos hacer y saber si estamos preparados o no. Que tal vez una nueva carta, un nuevo documento sería importante para dar lineamientos, es lo que vamos a tratar de esclarecer. Pues muy importante esto, sobre todo abrirlo a la ciudadanía, porque precisamente lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora tampoco se ama. Entonces, ojalá venga mucha gente este jueves 18 de abril a las 7 de la tarde en el Colegio de Arquitectos. Todos estáis invitados, seguramente también se podrá consultar a través de la página web después quedará grabado. Y bueno, este podcast, esta entrevista contigo, este encuentro, Isabel, ha sido maravilloso. Me ha encantado porque compartimos, yo creo que esa visión de la arquitectura y de la defensa del patrimonio. Escuchándote, yo me he sentido muy identificado por lo que has contado, y qué bien que Arquitectura Acompasada ayude a difundir y a amar el patrimonio y a entrar en este debate tan necesario. Interesantísima ha sido la charla y estamos seguros de que interesantísimo va a ser el coloquio, así que muchísimas gracias, Isabel Sardón de Taboada, por haber venido a contarnos. Yo solo quiero terminar agradeciéndoos a vosotros. Me parece una labor importantísima estos podcasts. Estamos en la era de la comunicación, pero de la comunicación a la carta, en el momento que no es como era antes, ¿no? De que si no llego a la hora del programa. Y yo sé que esa labor es cubierta por los podcasts, y estos podcasts nos permiten profundizar de una manera más grande que lo que podría ser un aviso radial de el día jueves tal. Así que yo no tengo más que agradeceros. Nada, ha sido todo un placer escucharte, de verdad, Isabel. Estamos muy pendientes de vosotros. Un abrazo. Bien. Muchas gracias. Pues, querida María, tengo que decirte que hoy termino muy contento con este episodio. Qué alegría, José. Yo también, ya somos 2. ¿O seremos 3 contentos? No sé, porque estoy viendo a Alicia al otro lado de la puerta y no sé si esa cara es de también está contenta o de que está diciendo, venga pesados, terminad ya que quiero grabar mi agenda. Bueno, pues vamos a abrirle y salimos de dudas. Aunque yo creo que ella siempre viene contenta a contarnos sus planazos semanales. Suyo es el micro y nosotros os decimos... Hasta la semana que viene. José, por favor, la duda ofende. Mi cara no es de contenta, es de contentísima, porque cada paseo sonoro es un auténtico placer. Vamos, que los jueves vuelven a ser mis días favoritos de la semana, como en mis años universitarios. Pero bueno, vamos a dejarnos de historias, porque ahora es María la que me está poniendo cara de deja de enrollarte y cuéntame los planes, pero ya. Así que, al lío. El primer plan nos lleva hasta el edificio que protagonizó nuestro 9º paseo sonoro. A ver esa memoria, José María. Venga, yo os ayudo. Hablo del Museo Arqueológico Nacional.
porque para celebrar los 10 años desde la apertura al público de este museo tras su gran reforma integral, organizan la exposición 10 años, 10 imágenes, el Museo Arqueológico Nacional, una muestra compuesta de 10 fotografías en las que el fotógrafo José Manuel Ballester dirige su mirada a una selección de espacios públicos e internos de la institución. Retrata puntos menos conocidos del histórico edificio reformado, acciones educativas en torno a grandes obras, tareas de conservación e investigación en torno a las colecciones y los espacios de trabajo del museo. En definitiva, 10 imágenes que evocan la extraordinaria colección del museo, sus magníficas instalaciones y su intensa actividad cotidiana, pública e interna. Nos acercamos hasta el espacio cultural Centro Centro, porque estrena exposición este viernes 12 de abril, La ciudad visible, la ciudad en juego. Se trata de una original muestra que propone una mirada al videojuego desde su potencial para reflexionar y transformar la ciudad, planteando un recorrido por diferentes acciones, proyectos y experimentos que muestran cómo mediante este medio se expresa y se construye lo urbano. El horario de esta muestra es de martes a domingo de 10 a 8 de la tarde hasta el 25 de agosto. Y nos vamos hasta la nueva exposición que acoge el COAM, The Art of Manga, una muestra que recorre la historia del manga, el famoso cómic japonés, desde sus orígenes hasta la actualidad, a través de 150 objetos y piezas de arte que ayudan a comprender los diferentes aspectos y etapas en el desarrollo de este arte excepcional. Está abierta de martes a domingo entre las 10 y las 9 de la noche. Y ya por último, miramos nuestra agenda cultural, porque el miércoles 17 de abril a las 7 de la tarde presentamos nuevo número de la revista Arquitectura, el 387, centrado en la noción de territorio. Es el primero de los 6 temas: territorio, clima, inclusión, cuerpo, belleza y práctica del proyecto editorial El Futuro Madrid. El evento incluirá una introducción al contenido del número por parte de los directores y editores de la revista. Y tendrá lugar también un debate en el que participarán, además de algunos de los coeditores invitados, otros profesionales cuyo trabajo ha sido publicado en este número. Y todo ello moderado por el equipo de la revista Arquitectura El Futuro Madrid. Y el jueves 18 a las 7 de la tarde celebramos aquí en el COAM el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, con un coloquio de reflexión sobre el papel y la conservación del patrimonio como un aporte del mundo profesional de la arquitectura al mundo universitario y ciudadano, donde se propone la participación de profesionales, estudiantes, profesores e invitados. Esta iniciativa está organizada por el Grupo de Trabajo de Patrimonio del COAM y la Universidad Alfonso X el Sabio. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.